es gris, lluvioso. Viajo en un tren bala hacia Hiroshima. La ciudad cumple 75 años del horror. La única imagen que tengo del nombre de Hiroshima es la que todos conocemos. El gigantesco hongo que se eleva en el cielo. En aquellas viejas películas en blanco y negro. Un blanco y negro aséptico, frío. Es imposible imaginarse el daño en el tallo de ese monstruoso hongo generado por el equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Difícil imaginarse el infierno que arrasaba esa ciudad del suroeste de Japón. El gran dolor generado por una bomba que achicharra todo en cuestión de segundos. Sigue lloviendo. El tren entra en la ciudad. Quería llegar cuanto antes aquí para ver esto. Se llamaba el Salón de Promoción Industrial de la Prefectura de Hiroshima y es muy reconocido por su pequeña cúpula. El 6 de agosto de 1945 tenía más o menos este aspecto, hasta que la bomba atómica impactó apenas a 600 metros. Ahora es conocido como el Monumento a la Paz en Hiroshima. Está en la zona cero de la explosión de la bomba nuclear llamada Little Boy, pequeño niño, que el avión Enola Gay arrojó a las 8:15 de la mañana y que acabó al instante con 70.000 vidas. La temperatura se elevó más de 1 millón de grados centígrados, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro. Pienso en el sufrimiento de los primeros sobrevivientes. Muchos de ellos ni siquiera verían el amanecer del día siguiente. En la entrada del Museo Recordatorio de la Paz de Hiroshima, muy cerca de estas ruinas, hay un reloj detenido que recuerda la hora y el día del suceso. En su interior, una galería que llaman Los Lamentos del Alma, todavía guardan la ropa y objetos personales de algunas de las víctimas. Es difícil ver este triciclo y no pensar en qué fue de aquel niño que lo montaba. Este es el vestido que llevaba Nobuo Terao, que tenía 24 años y vivía apenas a 600 metros del hipocentro de la explosión. Logró salir de los escombros arrastrándose y llegar a un centro de evacuación a las afueras. Pero el 18 de agosto murió. Y esta es Fumika Kato, una sobreviviente de la bomba atómica. En el momento de hablar a la cámara tiene 87 años y así recuerda la explosión. Su casa estaba a algo más de 1,5 kilómetros del impacto. La fuerza de la explosión, cuenta, arrojó a todos los presentes a un rincón, creando una montaña de cuerpos, y ella debajo de todos ellos. De las 5 chicas de esta fotografía que muestra, aquel día solo ella sobrevivió. El día se hizo noche, recuerda, y los que no murieron, muchos de ellos con la piel colgando de su cuerpo, caminaban sin rumbo, por el terreno ahora calcinado. Fui testigo de un arma nuclear, dice, de la primera. Un arma que acabó en Hiroshima con unas 200.000 vidas, en gran parte por los efectos de la radiación. Hoy todavía en las calles de la ciudad se pueden ver estos viejos tranvías como los que la recorrían antes de la hecatombe. Regreso al hotel. Desde la ventana de la habitación observo la ciudad, vibrante, moderna, resucitada. Su atardecer muy diferente al que vivieron sus ciudadanos hace ya 75 años. ¿Cuáles son los países con más armas nucleares? Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. En el puesto número 5, Reino Unido. En total tenía 215 ojivas nucleares a comienzos de 2020, 15 más que en el reporte de 2019. De esas 215, 120 están colocadas en misiles o en bases operativas. En el puesto número 4, Francia. 290 ojivas nucleares en total, 10 menos que en 2019. La gran mayoría, 280, están desplegadas en bases operativas o listas para su uso. En el puesto número 3, China. El gigante asiático tiene 320 ojivas. Según este reporte de CIPRI, por sus siglas en inglés, todas están almacenadas o retiradas a la espera de ser desmanteladas. En el puesto número 2 cambia la escala. Estados Unidos, la diferencia del 1 y el 2 de este ranking con el resto es impresionante. Estados Unidos tiene
5.800 ojivas en total, 385 menos que en 2019. Es el que más armamento nuclear tiene desplegado, 1.750 ojivas. Y en el puesto número 1, Rusia, 6.375, lidera el ranking, 125 menos que el año pasado, pero la mayoría, 4.805, están almacenadas o a la espera de ser desmanteladas. Hace 75 años que Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares sobre Japón. La primera fue en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. 3 días después cayó otra sobre Nagasaki. Japón conmemora esos terribles acontecimientos con una misión: evitar que este tipo de ataques vuelvan a ocurrir en el mundo. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, estuvo presente en un acto de paz celebrado en Hiroshima. Dijo que la devastación infligida a esa ciudad y también a Nagasaki y el sufrimiento que causó a los japoneses en general no debe repetirse nunca. También remarcó que Japón es el único que ha sufrido el ataque con estas bombas atómicas. Abe dice que la misión inalterable de su país es impulsar un esfuerzo internacional para lograr un mundo libre de armas nucleares. 75 años después de el primer uso del armamento atómico en aquel momento sobre una población humana. Un hecho inusitado realizado por el liderato político bajo Truman y, como nos lo indica investigación histórica de Gar Alperovitch, totalmente opuesto por el alto liderato militar. Incluso el presidente Eisenhower consideró que el uso de un armamento tan atroz como ese nos dijo él, lo cito, nos va a presentar como bárbaros ante la historia humana. Es una cita de Eisenhower sobre esa decisión. La decisión de tomar, de lanzar la bomba, así se llama el libro de Gar Alperovitch, hizo una revisión de los textos y de la postura de los principales líderes militares de Estados Unidos en abierta oposición al uso de ese tipo de armamento para los militares estadounidenses, para el Ministerio de Guerra de Estados Unidos, que en aquel momento no se llamaba Ministerio de Defensa, sino de Guerra. Era una acción totalmente innecesaria porque ya Japón había literalmente, desde el punto de vista militar, sido vencido. De tal manera que la propuesta militar era dar una demostración en algún desierto sobre el potencial de ese armamento. Entonces, lo primero que hay que entender es la oposición del liderato militar, que incluye a los almirantes de la flota pacífica, etcétera, pero también el liderato de algunos de los militares que llegaron a ser presidentes o famosos, como el mismo general Marshall, estaban opuestos. Pero la segunda enseñanza histórica es que eso no acababa con la guerra. La guerra ya estaba concluida desde el punto de vista militar. La demostración era del liderato político para mostrar la unilateralidad en el uso de este armamento. Es decir, para dar inicio a otra etapa histórica posterior a la guerra en la que existía ese poderío militar de parte de Estados Unidos, que había sido protegido en aquel momento. No había la cantidad ni la capacidad
balística intercontinental, de tal manera que había sido protegido por el Atlántico y el Pacífico, estaba prácticamente intacto, Europa estaba destruida, la Unión Soviética estaba destruida, Japón estaba hecho cenizas de incendios, de tal manera que era absolutamente innecesario desde el punto de vista militar usar ese armamento.